buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Eh, Quiero darle gracias al Señor por este día y también bendecir a todos aquellos que están bajo el sonido de mi voz, conectados a la red para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios en este culto servicio de matrimonio. Antes de iniciar con el tema, permítame tener unas palabras de oración y pedirle al Señor que Dios nos bendiga y nos dirija y nos dé sabiduría y también entendimiento para compartir la palabra y también para recibirla. Amado Dios que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por este día. Agradecerte, Señor, tu misericordia. Y también, Señor, estamos pidiéndote que tú envíes tu palabra a manera de enseñanza, Señor, para edificación de tu iglesia, Señor, para edificación de tus hijos y especialmente para la edificación, Señor, de los matrimonios y de la familia. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. El título del tema hoy lo titulé, o el tema lo titulé así: emociones negativas que trastornan el ciclo biológico y espiritual de la prosperidad. Una de las cosas que quiero compartir antes de presentar nuestro primer versículo es que Dios todo lo que hizo y todo lo que hace lo hizo bueno y lo hizo también perfecto. El tema es que con el pecado original nosotros terminamos recibiendo una herencia, primero una naturaleza pecaminosa y luego, como dice la palabra de Dios, una vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Así que querramos o no querramos, se distorsionó la obra de Dios buena y perfecta en el hombre, y ahora necesitamos recuperar eso que la palabra de Dios describe como la perfección, como la comunión, como parte de la extensión de la vida de Cristo aquí en la tierra, ya que el Señor dijo que nosotros seríamos y no solo seríamos llamados, sino que éramos luz en este mundo y también éramos sal en este mundo. Así que se supone que los hijos de Dios, los matrimonios cubiertos por la sangre de Cristo y edificando con la palabra de Dios, también deben de ser un testimonio para todos aquellos que les rodean. Ahora, nosotros somos un ser integral. Esto es lo que dice la palabra: espíritu, alma y cuerpo. Y todos nosotros sabemos que en el alma es donde se asientan los sentimientos y es en el alma donde se producen emociones que pueden ser negativas o positivas, y dependiendo de las emociones que estén en el alma, se producirán evidentemente bendiciones o habrán trastornos, y todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que como el ser integral es espíritu, es alma y es cuerpo, inclusive esa parte que nosotros llamamos la parte emocional, cuando se afecta, muchas veces también termina afectando la salud del cuerpo humano. Así que yo quiero hablar de un primer sentimiento, o de un primer estado del alma, y quiero presentarlo en su pantalla. Es la incomodidad. Me quiero quedar unos minutos con usted para explicar, y por supuesto posteriormente en esa diapositiva aparecen 3 versículos con los que quiero ampliar un poquito el pensamiento y también el concepto. La incomodidad que normalmente es material, normalmente muchas veces no lo es.
que hace sentirse incómodo y dificulta la estancia en un lugar o la realización de ciertas tareas. La incomodidad. Vuelvo a hacer la presentación. Es aquello que hace sentir a la persona molesta o incómoda y que le dificulta hacer una tarea o realizar ciertas tareas. En la palabra del Señor, y me gustaría que miráramos esto porque muchas veces no sabemos cómo lidiar con estas cosas y de la incomodidad. Se puede pasar al enojo y se puede pasar a la ira violenta. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que estas emociones primeramente están registradas en la palabra de Dios. Podría yo mostrarle por las escrituras que algunas de estas emociones Cristo las tuvo, sin embargo, Él no permitió que ellas determinaran o terminaran afectando su relación con los demás. Y me gustaría que usted mirara una incomodidad que está registrada en el libro de Levíticos capítulo 15 versículo 19. La Biblia dice: la mujer que padece la incomodidad ordinaria del mes estará separada por 7 días. ¿A qué se le llamó en esta traducción bíblica la incomodidad? Al periodo menstrual de la mujer. Ahora bien, la mayoría de las personas, bueno, la mayoría de las mujeres, y no así los hombres, saben que cuando llega este proceso a lo que le llama la palabra de Dios la incomodidad ordinaria del mes, los sentimientos de la mujer se afectan y es probable que se ponga susceptible o se ponga irascible. La razón es porque quiéralo ella o no lo quiera, biológicamente su matriz se ha estado preparando para recibir el óvulo fecundado y por supuesto con el propósito de concebir y que esta criatura se geste en el vientre, en el útero de la mujer. Generalmente las mujeres no entienden su incomodidad, algunas sí, otras no, pero lo cierto es que esta primero afecta las emociones y luego después estas afectan biológicamente a la persona o a la mujer y son cosas que una mujer debería de considerar, como también son cosas que su esposo debería de considerar. La palabra del Señor nos enseña y es una enseñanza apostólica. El apóstol Pedro dijo que debíamos de aprender a convivir con nuestras esposas sabiamente, como coherederas del reino, al igual que nosotros, dice la palabra de Dios, y también como vasos más frágiles que nosotros, a fin de que nuestras oraciones, nuestras intercesiones no tuviesen estorbo. Así que todo esposo debe de saber que cuando llegan estos días de la incomodidad, su mujer es muy probable que aumente o su nivel de susceptibilidad o su nivel de irascibilidad, o sea, molestia e incomodidad. Y generalmente pues a las mujeres en su recato les cuesta trabajo expresar qué están sintiendo y por qué están así. Sin embargo, todo esposo debería de tener el cuidado y la gentileza en esos días de evitar fricción con su esposa, comprender a su esposa, porque además de lo que ella puede estar sintiendo emocionalmente, también hay inflamaciones, también hay dolores, también hay otras manifestaciones. A algunas mujeres las ataca fuertemente el estómago, estoy hablando con manifestaciones diarreicas y uno debería de saber que es una incomodidad. Ahora bien,
el Señor Jesucristo o el Señor, estoy hablando de Dios, nos deja la palabra, en la palabra bien clara, que la mujer que padece esta incomodidad ordinaria del mes, que sería su menstruación, debería de estar separada por 7 días. Nosotros debemos entender que cuando Dios estableció esto, lo hizo por una cuestión de higiene dentro del campamento de Israel, ya que estaban todos juntos, pero en el desierto, sin las comodidades que podría deparar una casa, con un baño, con la privacidad, con agua, con duchas. Lo cierto es que el Señor dio esa ordenanza y aparece la palabra inmunda, y quizás alguna mujer pudiera sentirse despreciada. Pero yo considero que lo que Dios estaba haciendo era protegiendo a la mujer e incluso protegiendo al matrimonio de prácticas que pudieran contaminar el lecho, dañar el lecho. Y entonces por eso Dios le llamó a esto la incomodidad ordinaria. Ahora bien, dentro de esto quiero pasar a un punto que yo considero muy importante. Los padres y especialmente las madres deberían de preparar a sus hijitas con relación a este tema. Nadie debería de estar, no debería de haber otra persona dejándole saber a su hija adolescente por qué cosas va a pasar en este periodo. Lo primero que quiero decir es que aunque la Biblia le llama la incomodidad ordinaria, y ya yo mencioné algunas manifestaciones de este proceso, lo primero que quiero decir es que la menstruación no es una enfermedad, sino que es un proceso de limpieza biológico donde la mujer, como dije, se estuvo preparando por 28 días y ya no hubo fecundación del óvulo. Entonces el organismo necesita limpiar el útero y eso que se llama incomodidad ordinaria es primero una limpieza establecida por Dios. En segundo lugar, le deberíamos de enseñar a nuestras hijas que fue el proceso biológico normal que estableció Dios para que en el futuro ella pueda tener su hogar y pueda tener su esposo y pueda tener descendencia. Así que lo que Dios estableció como un proceso que aquí se traduce incomodidad ordinaria, no es una enfermedad, sino que sencillamente es eso, unos días de incomodidad por el que una mujer va a pasar todos los meses, cada 28 días, hasta que aparezca ese proceso que se llama menopausia y la mujer deje de menstruar o deje de tener su incomodidad ordinaria del mes. Entonces, algunas mujeres se ven limitadas en esos días, algunas mujeres se ven imposibilitadas de hacer ciertas tareas en esos días, y yo considero que un esposo debería de ser lo suficientemente sensible para entender qué cosa es lo que le está pasando a su esposa, qué cosa es lo que está sintiendo su esposa. Puse Génesis capítulo 31, versículo 35, porque cuando Labán le cayó atrás o salió persiguiendo a Jacob por causa de que se había ido de su casa sin avisarle. Bueno, pues todos nosotros sabemos que la Raquelita se había llevado los ídolos. Y dice la Biblia que ella se sentó sobre esos ídolos, pero me gustaría que usted leyera.
usted leyera aquí unos minutos, le dijo, no lleve a mal mi señor que no pueda levantarme en su presencia, porque me ha sobrecogido ahora la incomodidad que suelen padecer las mujeres. Y dice la Biblia, así quedó burlada la solicitud del pesquisador. De esto quiero tomar algunos principios. Por ejemplo, un padre también debería de ser cuidadoso con sus hijas y tan cuidadoso como para no descubrir a su hija en esa condición. Uso el principio porque Labán estaba desesperado tratando de encontrar los ídolos y parece ser que Raquel encontró la forma de frenar a Labán. Así que desde tiempos bien antiguos, no solo los esposos respetaban a sus esposas por una orden de Dios, sino que más atrás, antes de que el pueblo de Israel fuera formado como nación y tuviera ordenanzas de higiene para el desierto, aparece este hecho. Y parece ser que los padres entendían y respetaban la privacidad de sus hijas e incluso de sus mujeres. Cosa que considero se debe de tener presente en este siglo XXI. Y una de las cosas que yo quiero terminar diciendo ya en este tema es que nosotros debemos de preparar a nuestras hijas y debemos de enseñarle a nuestras hijas que como regla de higiene también en esos días no deberían de permitir que su esposo intentara acercarse para tener relaciones sexuales con ella. Incluso una de las cosas que deberíamos también de enseñar a nuestras hijas es que Dios estableció un órgano sexual natural para que ellas tengan relaciones sexuales, y si en esos días la mujer está con esta incomodidad ordinaria, su esposo nunca debería de tratar de tener relaciones con ella en esa situación o ir contra natura y buscar penetración anal, porque ella no puede usar su vagina. Eso es pecado, eso a Dios no le agrada, eso significa manchar el lecho e ir contra principios bíblicos que Dios estableció. En este tema yo quiero disculparme si alguno se escandaliza por algunas cositas que estoy diciendo, pero la Biblia dice que para los limpios todas las cosas son limpias, pero para los sucios todas las cosas son sucias e impuras, porque incluso su conciencia está corrompida. Así que como mi conciencia no está corrompida, creo que como apóstol tengo el deber de enseñar que la incomodidad para ciertas tareas se da dentro de los términos que la palabra de Dios establece, y a esto la Biblia le llama la incomodidad ordinaria del mes. Bajo esos principios deberíamos de respetar a nuestras esposas y su privacidad. Y a las esposas le quiero recomendar que si hay algún esposo que en algún momento en esos días se acerca, usted sea gentil y sea amable y solo explíquele: estoy con la incomodidad ordinaria del mes. Y el deber del esposo no es intentar saciar sus deseos sexuales, sino que el deber del esposo es proteger a su esposa en medio de esa incomodidad. Finalmente quiero leer, y ahí está en su pantalla, Jonás 4:6. Aparece en este caso para un hombre, y la palabra del Señor dice
que el Señor Dios dispuso que una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por esa planta. Ahora, yo quiero que usted vea lo que la palabra del Señor dice. Permítame quizás leerlo de atrás hacia adelante e interpretar algunas cosas con usted. Dice la palabra de Dios que se alegró grandemente por la planta. Entonces eso quiere decir que Jonás no estaba alegre, que Jonás estaba molesto y estaba incómodo por el sol que le estaba dando. Y por supuesto, las incomodidades afectan no solo los sentimientos, sino también nuestras respuestas. Así que dice la Biblia que Dios dispuso, fue una disposición de Dios. Hermano, ¿por qué usted menciona este versículo? Porque si usted se siente incómodo por algo, hermano, dentro del matrimonio, una de las cosas que usted debería de pedirle al Señor es que mirara su incomodidad para que Dios disponga cómo hacer crecer una bendición para usted específicamente que traiga sombra a su cabeza, o sea, que le quite el calor a sus pensamientos, que le quite el fuego a sus pensamientos, eso que lo está molestando, eso que lo está incomodando. Permítale al Señor y dígale al Señor que lo cubra con una sombra que de manera que lo libre de la incomodidad y que traiga alegría a su corazón. Yo creo, hermano, que en la Biblia existen versículos y principios bíblicos y también formas de enseñar para bendecir, y una de estas es la que estoy compartiendo con usted. Si usted vive de incomodidad en incomodidad, de molestias en molestia, créame que su salud se va a afectar, y un buen día de un disgusto probablemente le pueda dar hasta un infarto. No lo estoy maldiciendo, le estoy advirtiendo y le estoy dejando saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Quiero hablar en segundo lugar, y lo tiene usted en su pantalla, de un segundo sentimiento negativo. De este se ha hablado mucho, pero permítame ponerlo de nuevo y entonces quizás mirarlo con 4 versículos explicados por el apóstol Juan. El miedo es una sensación de angustia que está provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. Fíjese cómo estoy diciendo. El peligro puede ser real o imaginario. Voy a volver a repetir, el peligro puede ser real o imaginario, y el miedo trae una sensación de angustia, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a muchos a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que ellos deseaban. Por ejemplo, la primera manifestación de ese miedo se dio en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios, cuando el hombre pecó. Y Dios, que acostumbraba a descender todos los días para conversar con su hijo, dice la palabra de Dios, fue y se escondió porque tuvo miedo. Y cuando se lo dijo al Señor, Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Ya tenía una conciencia, una percepción afectada por el pecado. Y él sabía lo que iba a ocurrir, porque Dios le había dicho, el día que tú comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. O sea, déjeme explicar qué estoy queriendo. Lo primero que estoy queriendo decirte es que nadie conoce qué cosa es la muerte hasta que se muere. Así que Adán no conocía la muerte, pero estaba advertido de la muerte. Yo no creo que Dios le haya explicado qué cosa era la muerte, pero de todas maneras, cuando él desobedeció y oyó las palabras de Dios, entonces le garantizo que el efecto
que él tuvo, según la Biblia, fue miedo. Se dio cuenta de la situación en la que estaba. Se dio cuenta que ya tenía sentimientos de desconfianza. La voz de Dios le produjo desconfianza cuando debió de haberle producido desconfianza a su esposa la voz de la serpiente, cuando debió de haberle producido desconfianza a él la voz de su esposa brindándole algo que Dios había negado que se tocara, él no sintió desconfianza, pero cuando oyó la voz de Dios ya tuvo miedo, sintió terror, sintió desconfianza. Sabía que iba a ocurrir algo contrario a lo que él deseaba o lo que él esperaba. Entonces yo quiero que usted lea Primera de Juan 4:18 y me gustaría que usted mire por unos minutos esta pantalla. En el amor no hay temor. Quiero trasladar esto a la relación matrimonial. Una de las cosas que no debería de haber en el matrimonio es temor. El temor, ya lo vimos, es una situación o es un sentimiento de desconfianza. A veces se ve el peligro y está provocado, como dijimos anteriormente, por la presencia de un peligro que puede ser real, pero la Biblia dice, en el amor no hay temor. O sea que cuando el amor, según la palabra de Dios, estoy hablando del ágape, que es el amor que hemos recibido de parte de Dios, con el que incluso deberíamos de amar a nuestras esposas, porque un hombre debería de ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. En el amor no hay temor, sino que el amor perfeccionado, el perfecto amor, lo que hace es echar fuera el temor. Así que pueden venir temores por la presencia de un peligro real o imaginario, pero el amor que ha sido perfeccionado va a terminar expulsando el temor, lo va a terminar echando fuera y no va a estar permitiendo que el temor se apodere de los pensamientos y se apodere de los sentimientos. Dice el apóstol Juan, porque el temor involucra castigo. Detalle esto. Cuando hay temores, la Biblia dice que existe temor porque involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, cuando el apóstol Juan está diciendo que en el temor se involucra castigo, deberíamos de pensar por qué es que Adán tuvo temor de la voz de Dios. Porque involucra castigo. Ahora, una limpia conciencia, una conducta conforme al pensamiento de Dios, una vida regida, guiada por la palabra, conforme a la piedad, traerá una abundancia de amor. Amor hacia Dios, amor hacia la palabra, amor hacia el prójimo. Y el que llega a amar a Dios puede amar, hermano, a su esposa o a su esposo. Estoy hablando a su cónyuge. Y dice la palabra del Señor que si hay temor, eso involucra castigo. Y el que teme, dice la Biblia, jamás será hecho perfecto en el amor, jamás podrá ser perfeccionado en el amor. Entonces, quiero con este primer versículo dejar saber a usted que una de las herramientas del enemigo es usar el temor en los sentimientos, precisamente para que jamás tu amor matrimonial sea perfeccionado. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así que, y en este mandamiento tenemos de Él que el que ama a Dios también ame a su hermano. Entonces yo quiero detenerme aquí porque de nuevo quiero reiterar a algunas cositas que he dicho quizás en otros momentos y usted me ha escuchado.
El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión porque hay un mandamiento. Dice la Biblia, este es el mandamiento que nosotros tenemos de Él, que el que ama a Dios también ame a su hermano. Así que si usted ama a Dios, lo próximo que usted debe de hacer es amar a su esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia. El tema es que cuando hay temores, según la palabra del Señor, entonces el temor, el pensamiento que trae, involucra, según las Escrituras, un castigo y por lo tanto la persona no puede ser hecha perfecta o perfeccionada, según las Escrituras, en ese ágape de Dios para ministración de su esposo. Entonces, quiero hablar del tercer sentimiento, y disculpe que yo no me detenga, quizás del temor se pudiera haber sacado un tema, inclusive hay manifestaciones demoníacas de temor, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que se debe de imponer en nuestras vidas la administración de espíritus del reino de la luz, y definitivamente el temor es algo que no viene de parte de Dios, sino que primeramente es el resultado de una conciencia que está manchada. En tercer lugar, quiero hablar dentro de las emociones negativas que afectan la prosperidad biológica y espiritual de la persona. Están las heridas emocionales, y yo puse ahí, y el síndrome religioso. Quiero que observen Zacarías 11:15. El Señor me dijo, toma otra vez los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo voy a levantar en la tierra a un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará a sus pezuñas. Ahora, yo traigo estos versículos bajo el pensamiento y el concepto de que un hombre, un varón, debería de ser el pastor de su hogar, de su casa, de su familia. Todos sabemos que había un hombre golpeado, tirado al camino, y dice, y esa fue una parábola que usó nuestro Señor Jesucristo. Pasó un religioso, y dice la Biblia que no se detuvo, sino que llegó, pasó por al lado y continuó en dirección al templo, un sacerdote, y luego lo hizo un levita, un servidor, y cuando vio al golpeado y al herido, dice la palabra, que siguió de largo, y no se detuvo a atender y a cuidar al que estaba herido. ¿Por qué estoy tomando estos versículos que leí anteriormente y los que acabo de mencionar? De nuevo, porque considero que un hombre debería de ser el pastor de su esposa, pastorear a su esposa y pastorear a sus hijitos. Una de las manifestaciones del espíritu del anticristo en el último tiempo es precisamente la insensatez de los pastores. Estoy hablando no solo de los que ofician detrás de un púlpito, sino de la insensatez de los esposos que, debiendo de pastorear a sus esposas y de pastorear a sus hijos, recuérdese que si alguno desea obispado, buenas cosas desea, pero una de las cosas que dice la palabra de Dios que debería de ser es marido de una sola mujer, y que sepa ministrar y administrar a sus hijos. Entonces, el Señor le dice a Zacarías, toma los aperos de un pastor insensato. O sea, yo creo que la insensatez es algo que se genera
primero en el corazón, sentimientos, pensamientos e incluso voluntad, acciones. Y esa insensatez tiene manifestaciones. Entonces, siendo que el espíritu del anticristo se está manifestando en este último tiempo, una de las cosas que el Señor advirtió y dijo es que Él enviaría a un pastor que jamás se iba a preocupar de la que perece. Entonces, heridas emocionales, el síndrome religioso, maridos que cuando vienen para la iglesia son una cosa, maridos que cuando están en la casa son otra cosa con sus esposas, maridos que parecen hombres de Dios muy ungidos cuando vienen para la casa de Dios, pero debiendo pastorear su casa y hacerlo en el temor de Dios, sabiendo que ellos son la cabeza y que tienen no solo la autoridad, sino el deber de proveer a su esposa y a sus hijos. La manifestación de la insensatez, la primera manifestación de la insensatez es no preocuparse por la que está pereciendo. Así que cuando usted mira ahí, el esposo debería de ocuparse de la salud de su esposa, saber cómo está su estado de salud. Si se siente mal, es deber del esposo cuidarla, protegerla, llevarla al médico si es necesario, aunque ella no quiera, pero el deber es cuidarla porque está bajo un pacto de amor y bajo un pacto de provisión y está bajo un pacto de protección. Entonces, explico, el apero de la insensatez, la primera manifestación es que ese cónyuge no se ocupa de su esposa o de su esposo, vamos a ir a la inversa, aunque él se esté muriendo, aunque ella se esté muriendo. Entonces, esa es la primera manifestación. Y dije, heridas emocionales y el síndrome religioso, porque imagínese usted, casado usted o casada usted con su esposo y que su esposo o su esposa no se preocupe de cómo usted se siente, que usted se haya acostado enferma y que cuando amanezca su esposo no le pueda preguntar a usted cómo te sientes, cómo amaneciste, necesita que te traiga algo, quieres tomar algo, tienes hambre, quiere que te caliente algo, quiere que te prepare un caldo. No, es más importante llegar al templo que ocuparse de la que está pereciendo. Y déjeme decirle, hermano, que ahí es donde deberíamos de ministrar primero en nuestro hogar y pastorear, no con el apero de un pastor insensato, sino de uno que sabe cuál es su responsabilidad delante de Dios. Déjeme continuar. La segunda manifestación es no buscar a la descarriada. Así que de repente ella se sintió mal, ella se exaltó, ella se molestó, ella se aisló, pero como dentro del hogar hay un pastor con aperos de insensatez, él no la busca, porque su orgullo es tan grande o más grande que la persona de la que está encargada para pastorear, sin entender que esa mujer tiene heridas emocionales y que necesita que su pastor la pastoree. Me llama la atención, ¿verdad?, que dice que no curará la herida. O sea, si tu esposa se hirió, el deber de curar a tu esposa no es del pastor ni de otro hombre, sino que debería de ser tu deber. Hacer lo que hizo finalmente aquel samaritano, que supuestamente por historias
por historias bíblicas eran enemigos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero la Biblia dice que finalmente este hombre fue movido a compasión. Y dice la palabra de Dios que limpió sus heridas, le untó aceite, lo cubrió con vendaje, dio vino y lo llevó hasta la casa del mesón y dijo al mesonero, cuando yo regrese te pago. Te dejo ahora aquí 2 denarios. Entonces, hermano, yo quiero que usted vea que generalmente entre matrimonios que dicen ser cristianos, pero el esposo no cumple su función ministerial de pastorear a su esposa y a sus hijos, lo que se está es manifestando el síndrome del religioso y un espíritu administrando las características del anticristo. O sea, tarea de un esposo es curar las heridas de su esposa. Dice la palabra de Dios que incluso tarea de un pastor es sustentar a la que está fuerte. No voltear la espalda y un hijo decir, tengo hambre, y el padre contestarle, ya comiste. No ves el tamaño que tienes, no ves lo gordo y lo fuerte que estás, para de comer. No, la Biblia dice que tarea de un pastor que no es insensato es sustentar al que es fuerte. Y finalmente las características del pastor insensato es que se comerá la carne de la engordada, y dice la palabra de Dios, le arrancará las pezuñas. O sea, dejará a las ovejas sin posibilidades de andar ni de caminar. O sea que un pastor insensato es un mutilador del cuerpo. Un esposo insensato es mutilador de su esposa y de sus hijos. Un esposo insensato no bendice a su esposa para que su esposa prospere y avance, sino que le tiene puesto el pie en el cuello para que no se pueda levantar a ella y a sus hijos. Un pastor insensato es un abusivo. Entonces, imagínese usted tener un hombre así al lado. Si normalmente dentro del matrimonio se dan situaciones, diferencias y a veces heridas emocionales, entonces estoy regalando este versículo para que usted entienda, bendito Dios, que usted entienda que como pastor de su esposa y de sus hijos, usted se tiene que preocupar por ellos. Usted tiene que buscar a los hijos que se están aislando. Desde aquí le estoy diciendo que en este país hay muchos hijos de cristianos fumando marihuana y consumiendo droga. Y después llegan al templo y quieren subirse a la plataforma a ministrar. Sin embargo, una de las características de la persona que está consumiendo droga es el aislamiento. Busca encerrarse en su cuarto, busca que nadie lo vea, que nadie lo moleste, que nadie lo incomode, que nadie le hable. Cuando usted vea a sus hijos así, usted ocúpese porque están descarriados. Necesitan que usted lo pastoree. Sin embargo, el espíritu del anticristo y el síndrome de la religiosidad hace que usted se vuelva un pastor con aperos de insensato, falto de conocimiento, no sabe cómo actuar, no sabe cómo aconsejar, no sabe cómo ministrar y administrar. Entonces, Zacarías 11:17 dice la Biblia, ¡ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Después de que las heridas emocionales se agravaron,
Después que la mujer se volvió medio loca porque no tuvo un ministro en su hogar que la bendijera y que la edificara, entonces aparece la carta de divorcio, la carta de repudio y las expresiones: ya no puedo vivir con ella, es insoportable, es incómoda las 24 horas del día, pelea por cualquier cosa. Y entonces Dios dio una sentencia: caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente quedará oscurecido. Entonces, yo estoy en el deber, hermano, de decirle a usted que si usted es un hombre de Dios para pastorear a su esposa y a sus hijos y sanar las heridas emocionales de su casa y de su hogar, su brazo no se va a secar, su brazo se va a fortalecer, su ojo derecho se va a encender como una lámpara y usted se va a dar cuenta de que las tinieblas desaparecen totalmente de su casa. Vuélvase un ministro de su casa. Y antes de desarrollar el síndrome de religioso que sale corriendo para el templo porque tiene una responsabilidad, ministrele a su esposa y ministrele a sus hijos de manera que las heridas emocionales de ellos queden restauradas. Quiero que me escuche unos minutos. Cuando hay heridas, las marcas no se van, quedan las cicatrices. Pero sane las heridas para que ya no haya más dolor, sane las heridas para que ya no haya más pérdida de sangre, sane las heridas para que ya no haya más frustración en medio de su hogar, e incluso reconozca y pida perdón si usted ha sido un descuidado o un insolente que no se ha preocupado por las necesidades de su esposa o por las necesidades de sus hijos. Usted fue llamado a ser cabeza de su esposa y de sus hijos, como Cristo, cabeza de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que cuando el Padre decidió poner a Jesús por cabeza de la iglesia, lo hizo porque Cristo es fiel en todo. Quiero mencionar el cuarto sentimiento. Y está en su pantalla, enojo, ira y agresividad. Esto ocurre cuando se producen múltiples cambios fisiológicos en el cuerpo. Y no sé si alguna vez usted ha visto a alguien enojado o con ira, pero se pone rojo. Se le pone rojo el rostro, las orejas, hay una aceleración del ritmo cardíaco, gente bien enojados, iracundos, también le vienen sudoraciones en las manos, tensiones en los músculos. O sea que este sentimiento ataca la prosperidad del cuerpo. Vuelvo a decir que es templo del Espíritu Santo y afecta no solo la salud espiritual y emocional, sino también la física. Y estas cosas deberíamos de evitarlas dentro del matrimonio, pero me gustaría llamarle la atención de lo que dice el apóstol Pablo, y está puesto en su pantalla. El obispo, el anciano, dentro de las características, dice la palabra, no podría ser dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo. Y luego aparece la expresión que no sea agresivo ni amigo del dinero. Entonces ahí aparece una de las emociones más negativas en el hombre, especialmente cuando no ha alcanzado madurez, cuando no ha crecido de forma madura. Y déjenme explicar, hermano, inclusive si hay algún pastor
que en el día de hoy me escucha, yo considero que una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer como pastores cuando decidimos escoger ancianos y diáconos para la iglesia es valorar seriamente la relación de ese hombre con su esposa y con sus hijos, porque como él trate a su esposa y como él trate a sus hijos, así va a tratar a las hermanas y a los jóvenes y a los adolescentes de la iglesia. Y digo a las hermanas, a los adolescentes y a los jóvenes, porque generalmente los iracundos esconden la ira delante de otro hombre, porque sabe que otro hombre podría responderle de una forma que él no quisiera. Entonces, mi consejo como ministro, pastor, 37 años, mi consejo como apóstol, es que miremos a las Escrituras. Y si vamos a escoger a alguien para ministrar en alguna área de nuestra vida, consideremos seriamente que este hombre no sea amigo de reyertas, sino que sea un hombre comprensivo, pasivo comprensivo, una persona que oye y que cuando le explican cosas entienden, cuando le explican razón, ¿por qué fue que hiciste esto? Y entonces la persona a la que le está preguntando responde, es que tuve necesidad por esto, y da una explicación con sentido lógico. Él no sigue de forma insensata insistiendo, sino que es comprensivo. Y entonces el apóstol Pablo dijo que no sea agresivo. O sea, la agresividad es un sentimiento dado por el enojo y la ira acumulada. Quiero que me escuche, porque hay gente que parece mansos y entonces acumulan enojo, le hicieron una, le hicieron otra, él siente que lo ofendieron, él siente que lo incomodaron, él siente que lo hicieron sentir mal, y entonces un buen día explota y uno dice, ay, tan manso que era. No, era un acumulador de enojo y de ira. Acuérdese que de su casa no se puede salir un león porque usted no cría leones. De su casa no se puede escapar un búfalo porque usted no tiene búfalos en su casa. Entonces, entienda a qué se refiere la palabra. Un hombre no debería de ser agresivo. Entonces, le digo a los que me están escuchando que un hombre dentro de la iglesia tratará al resto de los hermanos y de las hermanas y de los jóvenes y de los adolescentes como él trata a su esposa y a sus hijos en casa. Si él trata bien a su esposa y a sus hijos, entonces sus decisiones dentro de la iglesia, su trato dentro de la iglesia con los hermanos será comprensivo. Pero si no es así, entonces le garantizo a usted que usted va a tener problemas dentro de la iglesia que usted pastorea, porque usted puso a un agresivo en un puesto de responsabilidad. Y déjeme decirle, hermano, que todos los puestos dentro de la iglesia, todas las cosas delegadas dentro de la iglesia, tienen connotaciones serias porque están ligadas al servicio a Dios y también al servicio a los hermanos. Entonces, leemos unos minutos Salmo 44:15 en la misma diapositiva. Y dice el salmista, todo el día mi ignominia está delante de mí. Vea por unos minutos esta expresión. Y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. Mujeres que todo el día viven la ignominia y viven la vergüenza de tener un rostro abrumado porque tienen un esposo que es agresivo. Y me quiero detener unos minutos aquí. En el versículo 17 dice la Biblia, al oír insultos, al oír injurias y al ver al enemigo agresivo. O sea, cuando una mujer tiene a un hombre, a su cónyuge,
que la llena de insultos y de injuria, entonces ya no la ve como su esposo, sino que la está viendo, ella lo está viendo a él como el enemigo agresivo, cuando es a la inversa y de igual manera. Entonces déjeme explicar unos minutos, hermano. Es demasiado feo el maltrato verbal, pero mire, no tiene descripción, sin duda no tiene descripción buena el hombre que golpea a una mujer. Y ningún hombre tiene derecho, como ninguna mujer, tiene derecho a agredir a su cónyuge. No hay derecho para hacer semejante cosa. Y en este país yo quiero decirle que el hombre que golpea a una mujer o la mujer que golpea a un hombre se va preso. Se va preso. Entonces, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es que la parte del matrimonio donde existen abusos, así es como se siente el abusado, o así es como se siente la abusada, en una constante ignominia y en una constante vergüenza de rostro, porque ella tiene un marido que le pega 4 gritos en medio de los hermanos, o ella se desfasa y en el culto alabando y glorificando a Dios, y hasta ese día profetizó, pero cuando se terminó el culto metió un escándalo. Así son los agresivos. Y entonces la parte afectada, dice la Biblia, que vive con una vergüenza en su rostro, y esa está dada por oír insultos e injuria y por ver la agresividad de alguien que debiera de ser su ayuda idónea, pero se volvió su enemigo. Entonces dice el salmista en el versículo, no importa que lo diga las cosas bajito, ¿me oyó? El tema son los insultos, porque hay gente que son tan cínicamente descarados que usted no los oye hablar. Y le hablan bajito a su esposa, o ella le habla bajito a su esposo, pero le está diciendo horrores. Entonces dice el versículo 29, el que es paciente, de Proverbios capítulo 14, el que es paciente muestra gran discernimiento. O sea que en el pastorado, en el hogar, se necesita un hombre y se necesita una mujer paciente. Y entonces dice la Biblia que cuando usted es paciente, lo que está es mostrando gran discernimiento. Pero dice la palabra de Dios que el que es agresivo muestra mucha insensatez. Proverbio 28:15 dice la palabra del Señor: cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Así se siente una familia cuando dentro de esa casa el que gobierna, el que tiene la autoridad dada por Dios, es un perverso porque se comporta como un león rugiente o como un oso agresivo, alguien que despedaza lo que tiene delante. Y no le hables en ese momento porque ya tú sabes. Entonces, son sentimientos negativos que destruyen el matrimonio y destruyen el crecimiento biológico y espiritual de un hijo de Dios. Enferma, estas manifestaciones enferma, y todo hijo de Dios debería de pedirle al Señor que los saque de esa condición. Quiero mostrarle la próxima diapositiva y quiero hablar unos minutos de la frustración. Son 2 diapositivas, esta y la próxima, y con esto voy a terminar. La frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. O sea, alguien se frustra cuando su cónyuge jamás y nunca se siente satisfecho con nada de lo que él hace o con nada de lo que ella hace. Entonces, la frustración incluye sentimiento de tristeza,
también de decepción o de desilusión, porque imagínese usted a alguien frustrado, dice, no hay nada bueno que yo haga. ¿Acaso solo se me puede apuntar las equivocaciones? ¿Acaso se me puede solo señalar? Yo nunca he hecho nada bueno en este matrimonio, que solo quejas escucho y oigo. Es un sentimiento. Y yo quisiera, hermano, yo quisiera que usted entendiera. Yo no voy a contar aquí ministraciones, pero yo creo que es importante que usted entienda que aunque haya gente que no lo cuenten y no lo hable, hay mucha gente dentro del matrimonio que se siente así, desilusionado por la imposibilidad que esto provoca. Es un sentimiento terrible, porque cuando hay una persona casada y su cónyuge es insaciable en el sentido de que con nada usted logra que esté contento, ni siquiera pidiéndole perdón, él o ella se pone contento y recibe el perdón y hace un esfuerzo por restaurar. Cuando el sentimiento de la frustración se prolonga, entonces es cuando aparece la depresión, es cuando la gente llega a un punto donde incluso, hermano, buscan no seguir viviendo, que el Señor reprenda al diablo. Entonces déjeme mostrarle unos minutos, unos versículos. Juan capítulo 16, versículo 1, Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que no experimentéis frustración. Entonces me fui a los versículos que anteceden. El Señor le dijo, les acabo de hablar de unas cosas que a ustedes probablemente les traiga tristeza, dolor o preocupación, pero se las dije para que no se frustren. Entonces, cuando usted busca el capítulo anterior, en Juan capítulo 15, versículo, acuérdese que Jesús dijo, estas cosas te he hablado o les he hablado para que ustedes no experimenten frustración. Es un sentimiento descrito por Cristo en la palabra. Entonces, aparece Juan capítulo 15, versículo 23, es el capítulo anterior, y en los versículos anteriores Jesucristo dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Así que les dijo cosas que probablemente los entristeciera a ellos, a los discípulos, pero Dios le dijo, no se los dije para que se frustren y se depriman, se los dije solo para que sepan cuál es el espíritu, cuál es el sentimiento que está gobernando en medio de los que me rodean. Y Cristo dijo, el que me odia a mí, odia a mi Padre. Odiaban evidentemente a Cristo, porque Cristo dejaba saber quién era. Él era, yo soy Dios y soy el Hijo de Dios. Y cada vez que él usó la expresión, yo soy, los fariseos intentaron matarlo, porque usar el yo soy era ponerse a la altura de Dios el Padre y decir, yo soy Dios. Entonces dice la palabra de Dios que todavía él dijo, el que me odia a mí, odia a mi Padre. Así que voy a... Ay, Señor, que Dios tenga misericordia. Pero si se diera una situación en el matrimonio donde uno llega a odiar al otro, entonces quiero decirle a usted, para que usted no se frustre, que si su cónyuge lo llega a odiar a usted, entonces está odiando a su papá. Y usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, así que no debería de primar otra cosa más que el amor que echa fuera el temor y manifiesta consideración, respeto. Oh, hermano, qué terrible. Entonces, Juan 15, 24, a continuación, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Déjeme usar el principio bíblico. Si usted como hombre de Dios hace lo que le corresponde hacer,
como cabeza, servir a su esposa y a sus hijos. Cuando usted lo haya hecho todo, la palabra del Señor dice que Jesús dijo, si yo no hubiera hecho estas obras, ellos no tendrían pecado. Pero ahora que las han visto y me han odiado a mí, entonces también han odiado a mi Padre. Así que, con una limpia conciencia, ¿qué debería de hacer un cónyuge? Servir a su otra parte como si estuviera sirviendo a su Padre, como si estuviera sirviendo a Dios. Y aquí se aplica el principio de que todo lo que haga, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y entonces, todo lo que hagas será para Dios. Ellos estarán viendo que tú lo haces de la forma correcta, con el amor correcto, con la protección correcta, con la gentileza correcta. Y si alguno persiste en odiarte a ti, va a terminar odiando a tu papá. Versículo 25, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Así que si el conflicto llega a un punto donde una de las partes termina odiando a su cónyuge, que sea sin causa, hermano. Que sea sin causa humana. Así que, repito, el 16:1, el Señor le dijo, te dije estas cosas y las he hablado con ustedes para que no experimenten frustración. Quiero que vean el próximo versículo y con esto termino. Deuteronomio 28:20, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas. Pero quiero poner la balanza. De repente la frustración no es porque tú no logras complacer a un cónyuge que es imposible de complacer porque él no está contento o ella no está contenta con nada. También la otra parte de la balanza, el otro rostro de esta cara de la frustración es esta, que sea un juicio enviado según la palabra de Dios. El Señor dijo, voy a enviar estas maldiciones, y los juicios enviados son por causas de desobediencia. Y Dios castiga la desobediencia, y el Padre al que ama lo disciplina. Entonces, Dios dijo con qué iba a castigar: con maldiciones, desórdenes y frustración en todo lo que hiciere, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Así que hay personas dentro del matrimonio que llegan a sentirse frustrados, pero es por un trato de Dios, por hacer lo malo y por abandonar a Dios. Entonces aquí tendría usted que poner en balance y usted tendría que medir su vida de acuerdo a la palabra. Si la frustración se debe a su cónyuge o sencillamente su frustración es por causa de su desobediencia. Ahora finalmente quiero mencionar Job capítulo 6 versículo 2. Dice la palabra de Dios que él dijo: quisiera que mi frustración pudiera ser pesada, todas mis calamidades puestas en una balanza. Entonces imagínese usted en qué condición se sentía este hombre, que dije, quisieran que tomaran mi frustración y la pusieran en una balanza y fuera pesada, para que entendieran cómo me siento de frustrado. Y terminé poniendo este versículo porque yo creo entender cuál es la solución para la frustración. Según mi palabra, el Señor le dio una cita divina a Job. Y todos conocemos esa cita divina. Pero a mí lo que más me impresiona en la vida de Job no es la abundancia tan grande que tenía. No es ni siquiera el ataque del enemigo tan grande a su casa, a su familia, a su salud. Ni siquiera, hermano, me emociona tanto el que Dios le haya dado una cita y le haya hecho tantas preguntas que él no pudo mencionar. Ni siquiera me emociona el que él diga
Yo hablaba cosas sin sentido, cosas que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso no es lo que más me impresiona. Lo que más me impresiona de este pasaje o de este libro es que Dios le dio la orden a Job de orar por sus amigos, de bendecirlos, de perdonarlos, de extender misericordia, estando Job incluso hasta enfermo. Y dice la palabra del Señor que después de haber orado por ellos y Dios haberlos perdonado a ellos, entonces Dios le hizo el milagro de la sanidad a Job, que no únicamente era una enfermedad física, o sea, no únicamente era sarna, sino que también dentro de el alma de Job había muchas cosas que se habían dañado. Dentro de ellas habían sentimientos de frustración. Imagínese usted una mujer diciéndole a su esposo: maldice a tu Dios y muérete. En el nombre de Jesús, quiero levantar mis manos y hacer una oración por ti, para pedirle al Señor que todo sentimiento negativo, toda emoción negativa que trastorna a tus ciclos de prosperidad, ya sea biológico o espiritual, sean cambiadas por una bendición, por una sanidad, por una restauración. Padre, en el nombre de Jesús, estoy levantando, Señor, mis manos y suplicándote, Padre, que hasta donde llegue esta palabra, Señor, tu misericordia, Señor, también alcance a los que me oyen. Te pido, Señor, una ministración de bendición que traiga gozo y que traiga paz en medio de tu pueblo, para que las incomodidades, Señor, desaparezcan en medio de tus hijos. Señor, oro para que ese sentimiento, Señor, que es miedo, sea sustituido, Señor, por la perfección, Señor, oh Dios, de nuestro amor. Y con nuestro amor perfeccionado podamos cubrir, Señor, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Te pido, Señor, que hoy tú cambies los aperos de un pastor insensato y coloques en la mano de tu pueblo y de cada varón, Señor, los aperos de un pastor, Señor, que con inteligencia apacentaría, Señor, oh Dios, a tu pueblo. La iglesia, Señor, es una célula. Señor, oh Dios, la iglesia es un cuerpo con células, Señor, y las células son las familias. Señor, familias enfermas, células enfermas, iglesias, Señor, enferma. Y yo te estoy suplicando, Señor, que tú nos ayudes como ministro a bendecir, Señor, nuestra casa. Y Señor, nos des la gracia de vendar a nuestras esposas, de limpiar primero sus heridas, untar aceite, vendarlas, Señor, oh Dios, ponerlas, Señor, oh Dios, a buen recaudo a ellas, Señor, y a nuestros hijos. Oh Señor, Ibrahim, Aralabai. Estoy rogándote, desaparezca el síndrome de la religiosidad escondida, Señor, oh Dios, en medio de tu pueblo. Hombres y mujeres que disimulan, Señor, oh Dios, a ser prósperos y bendecidos y tener un matrimonio próspero, pero en lo más profundo, Señor, en la más profunda intimidad, es una casa, Señor, devastada
quebrantada y llena de heridas. Y yo te estoy suplicando que hoy tú hagas el milagro, Señor, de que tu pueblo, de que tus hijos, de que los varones, Señor, oh Dios, entiendan cuál es su responsabilidad y tomen, Señor, la decisión de edificar el hogar. Te pido, Señor, oh Dios, que tú pongas tu mano en los hogares que se han llenado, Dios mío, de vergüenza abrumadora por causa de insultos, de injurias y de agresividades. Te pido, Señor, oh Dios, que cada hombre y que cada mujer pueda, Señor, mostrar a través de la paciencia el gran discernimiento para llevar el hogar y la familia adelante. Señor Jesús, echa fuera toda agresividad. Señor Jesús, te pido tú silencies la boca y cierre la boca de los leones, Señor, y de los osos agresivos. Y te pido, Señor, que en cada hogar haya un gobierno, Señor, de hombres santos que bendicen y ministran, Señor, a su esposa y a su descendencia conforme a tu palabra. Quisiera pedirte, por favor, que tú, Señor, oh Dios, haga desaparecer la frustración, la que puede estar por causa de un pecado. Te pido, Señor, que tú nos perdones. Señor, es posible y estoy seguro que muchas personas, quizás hasta por idealizar el matrimonio, sienten, Señor, el peso de la frustración y están necesitando ser bendecidos y alegrados con tu presencia y con una ministración, Señor, oh Dios, de gracia y de favor para que desaparezca el odio en medio de las familias. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que entre tu espíritu, que entre tu paz. Te pido, Señor, que no haya hijos frustrados odiando a sus padres. Te pido, Señor, que no hayan esposas frustradas odiando a sus esposos. Te pido, Señor, que no hayan padres frustrados, Señor, odiando a sus hijos. Te estoy pidiendo, Señor, que tú restablezca la salud y la sanidad, Señor, oh Dios, de la familia, Señor, dentro de nuestras iglesias. Y aún, Señor, oh Dios, las cosas que se esconden tras el espíritu religioso sean, Señor, oh Dios, sacadas a la luz. No para vergüenza, Señor, oh Dios, sino para restauración. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Estoy invitando a la iglesia a Casa Jericín y recuerdo que el viernes 7:30 tendremos nuestro culto presencial y el domingo a las 10 de la mañana también nuestro servicio presencial con alabanza, cánticos, adoración y ministración de la palabra. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo y espero en el Señor que estés llenos de sentimientos buenos, con un alma sana, para que también prosperes en todo lo que hagas. Dios te bendiga, buena noche, te habla tu pastor Raúl Martínez.